Justo en la década de los 90, aunque pues chistoso porque pues es cuando más música electrónica creo que se estaba produciendo en el mundo que en otras épocas tal vez. Eh, Justo hablaban ustedes de un momento como de incomprensión, ¿no? En ese entonces como justo había mucho pop, mucho rock y entrar una banda de electropop justo a México resultaba un complicado, pero yo ahorita lo que me interesa saber de ustedes es justo cómo ustedes pudieron romper ese momentum de sí creer en el proyecto y sí seguir luchando por alcanzar pues hoy a donde están, ¿no? Porque si ustedes no hubieran hecho ese esfuerzo, pues creo que mental y de introspección, pues no estarían acá, ¿saben? Esa es una gran pregunta, ¿sabes, Trino? Porque creo que es un momento definitivo en que estemos aquí. Muchas veces nos preguntan y ahorita caigo en la cuenta que casi nunca hemos respondido o nunca nos hemos referido a ese momento como tal. Y es cierto, porque veníamos de pues de un desencanto, ¿no? Con nuestro primer acercamiento con una disquera. Estoy hablándote de 1991-92. Y habíamos hecho pues muy en una onda artesanal casi ese primer disco que los fans conocen como el disco perdido, con muy poco equipo, con pocas habilidades, vamos a decirlo también. Pero así habíamos conseguido que una disquera se interesara en nosotros y que nos editara un primer disco que después nos echan para atrás. Y eso a mí por lo menos sí me hizo pues cambiar un poco ya la perspectiva de lo que quería hacer. Y yo podríamos decir que en ese momento sí dije, saben que ya no sigo, apoyo, pero si el resto de los que estamos aquí no hubieran tenido la determinación de seguir adelante, y además pasaron 5 años de aquí a que otra vez una disquera nos abriera las puertas o le abriera las puertas a Moenia, pues entonces, como dices, no estaríamos aquí. Entonces sí fue un momento determinante que ya mis compañeros te dirán mejor, el haber dicho, pues creemos que hay algo aquí que vale la pena mostrar y comunicar y que no se tiró la toalla, ¿no? En ese momento. Claro. Sí, yo creo que los tres te podemos decir cómo la vivimos, porque fue distinto para los tres. En mi caso fue precisamente cuando yo me uno a Moenia, que a lo mejor mucha gente no lo ubica porque mucha gente conoce al Moenia a partir de, digamos, el primer disco que fue ya promocionado bien en una disquera transnacional y demás. Pero antes de eso fue precisamente cuando Alfonso se va a Estados Unidos a estudiar. A mí me dicen, yo estaba haciendo remixes y cosas así, me dicen deberías de juntarte con los Moen, y yo pues, no sé quiénes son, pues son unos cuates que están haciendo música electrónica. Y yo, órale, pues no mucha gente hacía música. Bueno, sí, claro, estaban el LT y de cada dos y Tiny Toon y su hermano. O sea, claro que había música electrónica, pero pues éramos pocos. Pero entonces yo no los había oído hablar. Nos juntamos. Yo creo que de las dos partes hubo interés, porque también yo ya estaba como haciendo pues remixes que eran, digamos, que sonaban y demás. Y en fin, entré como al espacio que había dejado Alfonso, entré pues automáticamente, digamos, en el sentido de que pues embonaba perfecto, ¿no? La visión que teníamos, además de hacer música synth pop en ese momento, ya escuchábamos, creo que todos estábamos muy clavados, pues yo seguía muy clavado en Kraftwerk, pero escuchando mucho Pet Shop Boys, Erasure, New Order, OMD, las mismas cosas que estaba escuchando Soto, por ejemplo. No exactamente lo mismo, pero muy similar. Y pues obviamente cuando empezamos como a componer juntos, pues la teníamos muy clara de que por lo menos no íbamos a tirar la toalla. A lo mejor no ya llegábamos a ningún lado, pero no íbamos a tirar la toalla en cuanto a hacer música electrónica, independientemente de que alrededor pues era el apogeo. Curiosamente, que dices, y tampoco me quiero extender mucho en eso, pero a pesar de que había muchísima música electrónica en ese momento y estaba el Eurodance y toda esta onda, también estaba el grunge durísimo. Entonces, en México particularmente estaba el rock en su apogeo. O sea, la música electrónica pues estaba como en un nicho ahí por allá. Había los primeros raves, que por cierto, para tocar ahí, Soto y yo teníamos nuestro proyecto de trance, que se llamaba Luna 9, y tocamos en varios de los primeros raves en la ciudad.
pero era un nicho muy pequeño, entonces yo creo que fue eso, el sentir que nuestras composiciones y las piezas, los tracks que estábamos haciendo juntos sonaban bien, tenían peso específico, estaban bien producidos, con buenas melodías. Juan Carlos, que en ese disco, en ese proceso y en ese primer disco cantó Juan Carlos Lozano, pues también estaba haciendo buenas cosas. Entonces yo creo que fue por eso que decidimos no tirar la toalla y confiar en lo que estábamos haciendo, ¿no? Pues sí. Sí, lo han dicho todo, ¿no? Me quedo con las versiones. Sí, bueno, y nada más para terminar el comentario, o sea, yo creo que eso fue cuando ya empezamos también a tener nuestros shows en lugares de rock, o sea, específicamente el Bull, La Diabla y lugares así que eran de rock. Entonces nos veían y nos decían, pues, ¿por qué dónde está su bajo y su batería? Y nosotros estábamos con 3 sintes en el escenario, ¿no? Y otro, no tanto de la carrera, pero es chistoso que la música electrónica entró a México, o sea, y antes del LT y de Década 2 estaba, no sé si Casino Shanghai, ¿no? Y antes de Casino Shanghai había otro grupo que, o sea, eran los mismos integrantes menos uno, creo que uno de ellos había fallecido y después hicieron Casino Shanghai, no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Pero había poco, o sea, en ese momento, pues, o sea, era poco, realmente era poco y veníamos tarde, ¿no? También todos los grupos, suponte Kraftwerk salió en los 70s, hasta los 80s empezó a llegar a México, Sí, mediados de por los acá. 80s, una cosa así. Entonces ya venía retrasado y luego para que todavía tomara forma, ¿no? Como que fuera a nivel masivo, ¿no? A nivel más grande, pues no se veía en México claro, ¿no? Porque además los sintetizadores, secuenciadores, computadoras, todo esto, pues es equipo, exacto, es un poquito más caro que comprarte una guitarra, ¿no? Claro. Entonces, además necesitas cierta especialidad técnica, ¿no? No es nada más de que llegas y ya estás programando, sino que tienes Sí, que, aparte cada una es una computadora pues, nueva. es una o sea, curva, o sea, es una curva de aprendizaje gruesa, ¿no? Desde diseño de sonido, programación, todo lo demás. Entonces, más lo que dice el MIDI, que aquí en México siempre ha sido que mucho más de rock. Todavía yo recuerdo que hicimos algunos conciertos que todo el mundo estaba sacado de onda porque no estaban las guitarras y las baterías. Y todavía existía eso de rock mata pop y que ya son cosas ya son cosas pues, cavernícolas, ¿no? Ya son cosas del pasado, ¿no? Y esperemos que eso nunca regrese. Y Sí, al sí. final, pues lo que acabamos haciendo juntos todos fue porque teníamos grupos en común, casi todos los grupos eran en común, pero por ejemplo Midi estaba más especializado a la parte dance, ¿no? Que le gustaba el house y todo. Alfonso estaba más pues en los autores, ¿no? Digo, obviamente Depeche Mode, todo eso, pero no sé, The Smiths, Morrissey, todo ese tipo de, incluso Soda Stereo, ¿no? La composición de las letras, y yo estaba más también en el rollo Jarre, esas cosas, e industrial también me gustaba mucho. Entonces, pues acabamos haciendo así medio un híbrido de estas cosas, ¿no?